Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución para brindarle apoyo al prójimo más carenciado en momentos críticos, afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Hay que apoyar ese ancho ánimo, ese gesto de solidaridad con la comunidad de Villa González, de esas personas integérrimas que cuidan, que regentan esta institución. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente comprometida en formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hoy es Día del Abogado. Vaya mis felicitaciones a todos los abogados de la República Dominicana que celebran su día, a un profesional muy importante de la sociedad. La población necesita de los abogados porque llevan todos sus casos en todas las materias prácticamente de la vida de los ciudadanos, las actividades. Entonces hay muchas ramas del derecho, por eso los abogados se distribuyen. Hay abogados que son administrativistas, otros son especialistas en derecho civil, otros en derecho penal, derecho mercantil, derecho internacional. Bueno, son muchas las ramas. Y así como los médicos, también los abogados se especializan en cada una de estas ramas, pero indiscutiblemente que es un profesional que además de ejercer la defensa o la acusación, entonces los jueces y fiscales también son abogados, es decir, la profesión es completa de toda esa, diríamos, esa pata del trípode del Estado, descansa en los abogados. Los notarios, los que son abogados, jueces, fiscales, ayudantes fiscales o ayudantes de jueces, jueces mayores, jueces menores, jueces laborales, el derecho laboral también. Bueno, la verdad que es un profesional muy importante en la sociedad. Hay que, diríamos, pedirle a los abogados que siempre sigan ejerciendo o traten de que se siga ejerciendo el derecho con total dignidad. Yo creo que es importante eso.
Mis hijos son abogados, imagínense. Ninguno quisieron estudiar agronomía. Entonces, está muy bien y yo creo que le ennoblece ser abogado y además que es una carrera que le permite también formarse, también como letrados ya, como intelectuales. Es una carrera que requiere de muchos sacrificios, lecturas y comprensión y todos los estudios correspondientes a esas jurisprudencias, etcétera, etcétera. Bueno, pues mis felicitaciones a los abogados. Y yo recordando ahora aquel hecho bochornoso, por eso digo que hay que insistir en la dignidad de ejercer esa profesión. Porque yo recuerdo el año antepasado, creo que fue, no recuerdo, cuando se hicieron unas elecciones en ese colegio de abogados de la República Dominicana. Ver aquel desorden, pero más aquel desorden inducido por la corruptela. Es decir, se involucra la política, se involucra el partidarismo, el oficialismo, todo se vuelca buscando un resultado en el Colegio Dominicano de Abogados, creo que se llama. Y eso pasó, señores, con el Ministerio de Agricultura, una verdadera indecencia política, pero pasa en regímenes como estos, sectarios, y donde no hay controles, porque hemos dicho, el Poder Ejecutivo no controla o no controlaba el sector agropecuario. El presidente al final tuvo que decidirse a emitir un decreto y quitar al incumbente que estuvo ahí penosamente al frente de ese ministerio, ni siquiera dirigiéndolo, porque era delegada ahí, la autoridad delegada en un funcionario de segunda o de tercera categoría, con un desorden administrativo típico de los regímenes que están sin cabeza o discapacitados, por no llamarles paralíticos. Entonces, hay que recordar cómo ese ministerio se involucró en promover la candidatura del consultor jurídico de esa institución para que ocupara el cargo de esto, comprando los votos. Es decir, los abogados, por eso digo, hay que ejercer con dignidad. Ustedes saben lo que es esa calidad de profesional que es el abogado, vendiéndose al mejor postor sus votos para tratar de forzar la entrada de una persona, primero que no tiene la capacidad tampoco, según se me ha señalado. Yo no tengo capacidad para evaluarlo. Es decir, usted poner a disposición de esa elección o de ese torneo, eso se luchó ahí, en esa lucha por alcanzar ese cargo del presidente de ese colegio. Y de agricultura se me dice a mí que se gastó más de 100 millones de pesos, señores, para tratar de conquistar esa institución, ese colegio. Y total no pudieron. Había un dirigente gremial, abogado, pero de los abogados de más, diríamos, de más lustre dentro de todo ese lodazal del derecho donde juegan esa gente. Recibía 10 millones de pesos semanales para ser repartido entre acólitos, entre áulicos, la compra de votos de abogados para que favorecieran al candidato del Ministerio de Agricultura. Eso es una vergüenza. Señor, eso pasó ahí. Por eso lo recuerdo, el Día del Abogado, para que los abogados dominicanos sean dignos, que ejerzan con dignidad, que sean profesionales dignos
y que no se presten a ese tipo de juego, de jugarreta y de desprestigio y de indecencia, porque eso es lo que hace que malogra la profesión de abogado en este país. Eso pasó ahí en esa elección que luego creo que tuvo que decidirse a nivel de tribunales y todo aquello. Una vergüenza que el Ministerio de Agricultura, apoyando a un candidato que no tenía la calidad ni los votos necesarios, y gastaran más de 100 millones de pesos en eso. Eso es una barbaridad. Con un gremio, repito, un gremialista muy importante, buscando 10 millones de pesos semanales. Y lo encontraba, se lo daban para fines de promover esa candidatura en ese círculo de esa sociedad de juristas con derecho a voto, desde luego en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Una vergüenza se llama eso, eso es vergonzante. Bueno, pero el mundo anda tan loco que yo vi ahora ahí en esa entrega casi, eso se le puede llamar la entrega de los Óscares de la música norteamericana. Léase de la cultura musical más global que esa cultura musical americana. Eso está comprobado. Eso, la música americana es como el jean, los pantalones jean. Eso andan en el mundo entero, en cualquier tribu. La tribu más atrasada del globo. Usted ve a algunos de ellos, de esos miembros de la tribu, con sus pantalones jean, o con un radio, o mejor dicho, ya un móvil, un teléfono móvil de esto, perdón, escuchando en YouTube o en Spotify, como dice, una canción en inglés, pero norteamericana. Entonces, en esos premios Grammy, señores, se escoge el mejor álbum del año y el mejor cantante urbano del globo, porque esos son los Óscares de la música, a un artista que se llama Bad Bunny, o que se hace llamar con ese sobrenombre de Bad Bunny, el conejo malo. Pero yo le pago a cualquiera que me cante una canción de ese caballero. Es decir, ¿quién se sabe una canción de Bad Bunny? Yo no he visto una gente que me diga a mí que se sabe una canción de ese cantante. Bueno, pues se le han dado el premio al mejor cantante del mundo, según los Grammy. Oigas, y al mejor cantante urbano. Es decir, esos poetas callejeros que hay ahora, vulgarísimos, que tienen unas salidas ahí de una lírica verdaderamente estrambótica, así que hay que llamarle. Bueno, andamos locos. Esa es la verdad. Imagínense ustedes que se otorgue un premio por el mejor cantante y usted no se sepa una canción de ese cantante. Algo que anda muy mal. Digo yo, pero eso soy yo, que soy un salta para atrás en esa materia. Bien, el Banco Central hace, yo lo he dicho otras veces aquí, diagnósticos. No pronósticos, no, sino diagnósticos, porque se estudia y se conoce también ya la economía nacional, que no se hacen pronósticos, pero el banco tiene también el apoyo en esas previsiones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que han señalado que el país tiene fortaleza o tiene instrumentos que le permitan crecer 4.5% en el año que transcurre, el 2026. El crecimiento de este año fue 2.1%, es decir, tendría que subir 2.4%, es decir, duplicar el crecimiento.
pero esos organismos llevan un monitoreo de la economía dominicana. Entonces, hay que confiar que ellos conocen esos asuntos. Pero el Banco Central es más cauto y dice, no, yo pongo 4.0%, es medio por ciento menos que las previsiones del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Claro, quienes conocen el corazón del problema aquí están las autoridades nacionales. Entonces, el banco también hace una referencia de en qué se sostiene ese crecimiento. Bueno, que habrá una inversión mayor por parte del gobierno en las obras, diríamos la construcción de obras públicas. Eso va a generar una actividad comercial amplia y mucha demanda. Y se sabe que cuando el crecimiento de un área como esa, como las obras públicas, se incrementan las demás actividades. Eso es como una locomotora. Verbigracia, ahí están los años de Balaguer, que siempre le criticaban a Balaguer eso, pero él sabía de eso, Balaguer. Ese sí es verdad que sabía, pero no es porque él era economista fino, sino que había estudiado los modelos donde se habían aplicado esas inversiones públicas hasta Estados Unidos, Roosevelt. Entonces él tomaba esa referencia y dice, pero esto es lo que dio resultados en los Estados Unidos, pero estas son políticas que si se aplican allá también dan resultados. Allí se mueve un tractor bulldozer en Estados Unidos, aquí vamos a mover la mano de obra con pico y pala. Yo me acuerdo en un discurso de Balaguer, cuando comenzó a hacer la carretera de Puerto Plata a Tanagua por allá. Esa compañía creo que fue del Conte y Alaza. Y Balaguer, la primera advertencia que le hizo al contratista, oigan, arránqueme la carretera esa, sin avance, porque yo no tengo dinero. Aquí no hay dinero ni para pagar la nómina de este mes en el gobierno dominicano. Pero yo le prometo que el próximo mes yo le estoy entregando 500,000 pesos. Y Balaguer cumplía. Pero la primera exigencia que le hizo a Del Conte y Alacia, mire, donde ustedes vayan a usar la máquina, si pueden usar obreros con pico y pala, yo quiero que me le den privilegio a ese tipo de empleo, a ese tipo de operación o de mano de obra, porque esa gente en este país falta empleo y hay que darle actividad para que la gente se demande y coman, puedan comer. Pero eso era una visión de estadista y de la situación misma del país. Entonces, el Banco Central dice, bueno, la inversión pública será mayor. Eso activa las relaciones de comercio con las materias primas, tenemos buenas remesas, tenemos las exportaciones, tenemos el oro que tiene un buen precio y algunos productos del área agropecuaria que se exportan, etcétera, etcétera. Las perspectivas son buenas. Ahora, no es que usted tenga que marcar escenarios, por ejemplo, pesimistas, pero hay que tomar en cuenta que el mundo no está bien, que el mundo anda complicado, porque esa política de Trump, por ejemplo, la política comercial es complicada. La política internacional se está complicando muchísimo más, porque uno ve los movimientos militares, las amenazas, las guerras se incrementan y esas cosas traen incertidumbre, indiscutiblemente, inflación global, incertidumbre global, caída de los precios. Miren, ya el oro cayó un 8%, un 4%, no sé, entre un 4 y un 8%, la plata y el oro. Entonces, las cosas también hay que verlas. No es que seamos pesimistas, pero el exceso de optimismo también es tan malo como el pesimismo. Entonces, yo creo que esas predicciones o ese diagnóstico que ha hecho el Banco Central está correcto. Si es como espera el banco, que se cumplan esas
condiciones, como acabamos de decir, la proyección, aumento a la demanda interna, sustentado en una inversión pública creciente y en la transmisión continua de las medidas monetarias adoptadas el año pasado. Es decir, esas medidas de crédito, de aumentar el crédito a las pequeñas, medianas y a los grandes productores o empresarios que manejan el crédito, y esas cosas, esa actividad económica también mueve, y el turismo creciendo, muy bien. Vamos a esperar que las cosas sigan bien, no vamos a ser pesimistas. Entonces los precios, sí, vamos a ver, porque fíjense ya, el cacao, $4,217 la tonelada. Fíjense cómo han ido bajando, porque es que los mercados son así, pero el oro también ha bajado $400, como se dice, en un día. La onza de oro bajó más de $400 en un día, la onza de oro. Así que hay mucha gente también que pone todas las esperanzas. Bueno, estamos durmiendo encima de un potosí, que no queremos explotarlo porque somos ricos, parece. No, no necesariamente. Ya nosotros hemos explicado mucho el porqué de eso. Pero vamos a seguir. El café, $335,25. Nosotros no tenemos una gran exportación de café, pero estamos alcanzando un buen nicho. Y no es malo perderlo. Al contrario, seguir adelante con ese nicho de los cafés especiales, cafés de aroma, como se les señala. El azúcar, $14.26, bien. Ojalá suba un poquito más, porque es un renglón muy importante de nosotros y genera más de $200 millones aquí. Aparte de que nos suple el consumo local. Si tuviéramos que importarlo, entonces estuviéramos muy mal. Y eso está muy bien. Así que eso es lo que tenemos. La plata bajó a $80. Estuvo en 109 o 110, hasta 119, creo, 109. Fíjense a dónde quedó, en $80 hoy. Es decir, una baja fuerte también. Entonces, también los metales bajan. Esa es la realidad. Vamos a esperar que las cosas se estabilicen, que no haya un desorden global y que el mercado no se distorsione, que las naciones sigan comercializando unas con otras, que la globalización no se pierda, la globalidad de los mercados, y eso va a redundar en beneficio de todo el mundo. Pero si se descomponen las cosas, vamos a sufrir mucho y probablemente no se puedan cumplir entonces todas esas, ese diagnóstico que se ha hecho de la economía nacional. Está muy bien. Vamos a seguir con otros detalles del área económica. Vamos a ver. Bueno, del comunicado de Aerodón, muy importante, porque ese comunicado de Aerodón ayer, que no pudimos nosotros comentar, tiene dos detalles, cuidadosamente cuidados por los que redactaron esto. Primero, este comunicado oficial de Aerodón, precisando que ellos no han faltado al contrato, que ellos siguen trabajando bien, que no sabe por qué se han inventado las cosas que se han dicho de ellos, que inclusive el presidente dijo que eran pasibles de ser sometidos a la justicia, a arbitraje. Ahora esta gente respondieron ayer con un comunicado oficial. Y yo dije, digo yo, y el presidente Luis Abinader, no lo mencionaron. Dice, fíjense cómo se cuidó el redactor o la pluma que redactara este comunicado. No mencionaron a Luis Abinader, pero resulta que la acusación más grave, o por lo menos el señalamiento más grave al comportamiento de Aerodón lo dio el propio presidente, que dijo que estaba pensando que era mejor llevarlo a la justicia, al arbitraje.
porque era prácticamente un engaño al Estado Nacional. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Dice lo que dice Herodón aquí. Herodón rechaza categóricamente las afirmaciones realizadas en recientes editoriales y comentarios en medios de comunicación, en particular en espacios de opinión de radio y televisión, que sugieren un incumplimiento reiterado de sus obligaciones contractuales. Tales señalamientos no reflejan la realidad. La empresa ha cumplido y continúa cumpliendo plenamente con todos los compromisos establecidos en el contrato de concesión. Sí, pero a Herodón, ¿y por qué no mencionaron a Luis Abinader? O nada más son los medios, los que estamos en estos medios de televisión, radio, redes, la gente que ha opinado y que opinó, abogados y todo el mundo que han opinado de un contrato leonino en Herodón. Y por eso digo, ¿por qué no mencionaron al presidente, a los medios de comunicación? Pero resulta que el presidente fue el que hizo la acusación más grave, la hizo el presidente de la República. Pero son cuidadosamente cuidadosos. No mencionan al presidente. Sin embargo, de colofón, en este comunicado de colofón, es decir, al final ahí viene y dice: en consecuencia, la empresa ha cumplido. Bueno, hacen una relación de todo lo que ellos están haciendo. Pero dicen que están cumpliendo con el contrato, que incluso la terminal son 300, o sea, 100 millones de dólares más la inversión que van a hacer ahí de lo que le habían dicho o prometido al gobierno. Pero oyen cómo finaliza. En consecuencia, la empresa ha cumplido y continúa cumpliendo plenamente con todos los compromisos establecidos en el contrato de concesión. Bien. Incluyendo el pago acordado de 775 millones en 2024 de dólares. La operación, mantenimiento y mejora continua de todos los aeropuertos, así como el desarrollo del proyecto de la nueva terminal en El Aila. ¿Y por qué recuerdan esos 775? Porque ahí es que está el duramen, como usted dice, el corazón. Ahí es que están los cuestionamientos que se han hecho, pero ellos quieren dejar dicho que ellos le dieron 775 millones de dólares a Luis Abinader, al que no mencionaron aquí arriba. No lo mencionaron como la de las voces críticas, pero de colofón, como digo yo, dejan caer que le entregaron esos 775 millones de dólares y no dicen a quién se lo entregaron. Dice que incluyendo el pago acordado de 775 millones, todo el mundo sabe que fue al presidente que le dieron y que la acusación que le ha hecho Leonel Fernández como opositor
es que ese dinero fue utilizado para comprar las elecciones del 2024. Es decir, Aerodón deja caer esos 772. Ellos no tenían ni siquiera que mencionar eso. Simplemente decir que ellos están cumpliendo con el contrato de las obras, porque eso fue lo que le cuestionaron. Pero ponen eso, ponen los 775 millones de dólares como para recordarle al gobierno, a Luis Abinader. Presidente, acuérdese que nosotros le dimos unos cuartos a usted ahí para fines de que usted salvara su reelección. Eso es lo que le quieren decir, que no se pierdan. Bueno, entonces, vamos a ver. El Banco Central hizo una publicación, me parece interesante, sobre la inversión extranjera directa en República Dominicana. Entonces, yo quiero que mi amigo Eric, yo creo que deben tener la imagen que yo le envié sobre ese comportamiento de la inversión extranjera en todo un círculo. Miren, yo le puse unas flechitas. Pero ¿dónde está el grueso de la inversión extranjera en el país? Energía, 23.8%. Todos son sectores importantes, desde luego. Pero observen que bienes raíces tiene 15.7%, muy importante también. La comercial tiene 10.5%. Turismo, 26%. No lo leo claro ahí. Zona franca, 8.7%. Alimentación, ¿cuánto que dice alimentación? No, minería 6.7%, financiero 3.4%, turismo 26.3%, otros 4.9%. Señores, ¿qué pasa aquí? En este país, la inversión extranjera, que está muy bien, dice el Banco Central, más de 5.000 millones de dólares llegaron al país, producto de la inversión extranjera directa, 5.032.3 millones de dólares. Sin embargo, tenemos baja inversión en la agropecuaria y la agroindustria. Y me parece, ese cuadro o ese círculo, ahí no aparece, nada más que en otros, 4.9. Yo sospecho que la parte que pueda ir a agricultura o algo está incluida en ese 4.9, que se reparte entre muchísimas cosas que vienen ahí, tal vez otros sectores que interviene la inversión extranjera. Pero no aparece la agroindustria. Entonces, aquí en este país hay que producir. Así como oigo que nada más que vamos a explotar el oro. Ah, qué cómodo, vamos a explotar el oro, vamos para la montaña, aprovechemos, no confíen en la almohada, vamos a explotar el oro, la minería es valiosa. Ahí hay mucho dinero que se está perdiendo, no se pierde nada, está ahí. Ojalá que no muramos mañana de sed. Teniendo el oro ahí, que muramos de sed. Y entonces, o las fuentes pluviales o fluviales, mejor dicho, los acuíferos se contaminan, se dañan y perdemos el agua. O se convierten en oro. Qué bueno que se conviertan en oro, hasta los ríos que se conviertan en oro, para que muramos de sed. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Por eso yo decía aquí, o he dicho varias y muchísimas veces, vamos a invertir en nuestros valles. ¿Dónde está la inversión extranjera aquí? Vamos a promover la inversión extranjera. Miren, señores, vengan. Yo voy a mostrar, en el otro segmento, voy a mostrar fincas de aguacate aquí, como yo he defendido tanto la parte de Macapí, que se lanza en forma osada a producir en 60 o 70 o 50 mil tareas de aguacates, que es oro verde. Vamos entonces al oro verde, vamos al oro marrón, al cacao. Vamos a rehabilitar cacautales y a invertir en cacautales, que vengan las empresas o que produzcan, que lo procesen el cacao aquí. El mismo que procesan en Bélgica o en Suiza o en Alemania, que lo procesen aquí. O Hershey, que vengan y instalen 2 compañías grandes aquí, que instalen aquí. Y eso es lo que nosotros necesitamos.
Pero ¿dónde va la mayoría de la inversión extranjera? Energía y turismo. Ahí es que está todo. O comercio. Energía, comercio, turismo. Muy bien. Zona franca. Muy bien. Pero ¿y la agroindustria? Vamos a esa agroindustria, que vengan, que aquí tenemos muchísimos valles fertilísimos, vamos a procesar vegetales, frutas, las frutas, los vegetales y todo eso que nosotros podamos exportar de este país y procesar aquí. ¿Cómo es posible que el pueblo dominicano esté comprando piñas, por ejemplo, a 150 pesos una piña vieja pequeña? Pero yo no sé qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con la piña? Que no hay fomento. Tal vez no hay un buen apoyo, el clúster no está bien organizado, o las tierras no están bien manejadas, qué sé yo, o los mercados se han deprimido, o hemos perdido competitividad en mercados del exterior, quizás porque la calidad misma cuando hacen trazabilidad por parte por millón de sustancias que complican la salud de los consumidores, no los rechazan, qué sé yo, pueden haber plagas, pero la autoridad no ha dado una explicación por qué la piña está en tan baja producción de piñas. O ha degenerado la variedad en la que estábamos descansando el grueso de la producción. Pero nosotros tenemos que ver si aquí vienen inversionistas en esas áreas. ¿Por qué no vienen inversionistas aquí en esas áreas? ¿Qué es lo que pasa? Que vengan a producir, que nosotros tenemos valles enormes y el gobierno que invierta en los canales, vayan a Monte Grande, vamos a hacer los canales de Monte Grande. Pero queremos los mangos bajitos. La minería, que venga otro y explote para que se lleve la riqueza minera y nos quede algo y ya con eso satisfechos. Por eso yo siempre sigo insistiendo, vamos a producir en nuestros valles. O también vamos a fomentar bosques maderables, ¿por qué no? Se puede fomentar el bosque para corte, se aprovecha igual, eso no es problema tampoco. Usted fomenta y corta cuando usted tenga un diámetro de área, qué sé yo, ¿cómo se llamaría eso? Un diámetro, altura de pecho, el DAP, que se llama endasonomía, para medir el diámetro del palo y medir entonces o calcular los pies cúbicos de madera que pueda tener ese corte. En resumen, yo creo que el país tiene que promover la agroindustria o la agricultura, que vengan instituciones, así como vino Grenada Company en una oportunidad, la United Fruit, o vino Dole aquí también, y tuvo hasta que irse la Dole, una multinacional de la piña, tal vez estuviera ahí, pero bueno, vamos a brindarle las facilidades que le brindan a los mineros. Vamos a ofrecérselas a esos productores, esos inversionistas, porque aquí hay turismo que puede demandar. Aquí tenemos las facilidades de muelle, las facilidades geográficas, las facilidades de puertos, de cercanía a mercados importantes como los de Europa y el mercado norteamericano. Es decir, nosotros tenemos una buena posición para favorecer aviones que van con las barrigas vacías, como se dice, miles de vuelos anualmente vienen a la República Dominicana. ¿Y por qué no podemos exportar, aunque sea flores, frutas? Con esas barrigas de esos aviones, señores, si nosotros podemos exportar más mangos, pues se van los mangos a Europa y a Estados Unidos y hasta Sudamérica podemos exportar, ¿por qué no? Porque esos aviones llevan las barrigas vacías, las unidades, los espacios de carga van vacíos porque los turistas no andan con maletas y nada de esas cosas. Es decir, hay que promover la agroempresa en el país y la inversión extranjera hacia esos sectores, que se unan a sectores dominicanos o vengan directamente, inviertan, ¿por qué no? Y en la agricultura se puede invertir, no lo hacen en otros sitios. Se puede hacer. Bueno, entonces yo creo que eso sería importante, que la inversión extranjera pueda abrirse paso aquí en áreas también como esa,
y no necesariamente zona franca 8.7, comercial 10.5, bienes raíces 15.7, energía 23.8, turismo 26.3. Es decir, el turismo es que capitaliza la gran cantidad de inversión extranjera, que incluso nos preguntábamos en esta semana, la semana pasada, que el éxito de Fitur, bueno, que 13.800 millones de dólares se negociaron en contratos para invertir en hoteles en la República Dominicana. Entonces yo decía, bueno, pero el año pasado, o mejor dicho, el antepasado, en el 2024, hubo Fitur y fue un éxito que exhibía turismo, de que en ese año, bueno, 7, 8 mil millones de dólares se negociaron en contrato para invertir en República Dominicana. Todo se hacía en una escenografía del éxito del señor Collado, muy bien. Pero resulta que viene el 2025 y, mejor dicho, en el 2026, y se ofertan 13.800 millones de dólares. Entonces se hace la fiesta o la fanfarria mayor, con más estruendoso. Es la fanfarria más estruendosa. Pero yo muchas veces digo, ¿pero será que se reciclan? Esos 8.000 del 2025 se suman a 3 o a 5 más y dan 13. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasó con los 8? Es decir, que esa cosa deben aclararlo también la autoridad, porque está pasando también que con el turismo se está excediendo, muchas veces se excede el propio ministro, se excede en éxito, se ahoga en éxito, y el éxito así termina usted asfixiado por el mismo éxito. ¿Por qué? Porque el caso, por ejemplo, de los cruceristas, nosotros siempre hemos dicho aquí, y lo han dicho muchísima gente también, pues no soy adanista, que cuando viene un crucero con 4 o 5 mil turistas y ese crucero amarra en el muelle de Puerto Plata, por ejemplo, esos 5.000 no es verdad que bajan a Puerto Plata. De esos 5.000 bajan 1.000 probablemente, o 2.000, pero el ministro de Turismo suma 5.000 que llegaron a Puerto Plata. Vienen 4 barcos, llegaron 20.000. Llegaron 20.000 en esta semana. 20.000 turistas, pero bajaron 4.000 que salen a pasear y a consumir chucherías, cositas. En resumen, ¿qué es ese turismo? Mencionar ese turismo como un turismo de visita sería casi un exceso, un exceso de escenografía, o de escenografiar, mejor dicho, la visita turística al país. Entonces, esas cosas hay que aclararlas, porque si no van a terminar entonces, como dice el refrán, como dice la sentencia, de que vamos a terminar entonces ahogados por el éxito. El éxito mismo nos va a ganar la batalla. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores
y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, el propio presidente de la República que está de visita en Dubái, que por cierto, el señor Andrés L. Mateo debe haber sumado ese otro viaje del presidente. Son bastantes viajes que ha tenido el presidente. Porque el señor Andrés L. Mateo, de esas plumas enemigas juradas, diríamos, de Leonel Fernández, de esos enemigos íntimos de Leonel Fernández. Pero recuerdo que le hizo una sumatoria de los viajes a Leonel Fernández, 50 viajes que había hecho en sus periodos de gobierno. Y eso fue, bueno, publicitado y fue sazonado y se vendió incluso como eslogan político en la campaña del 2020 para que ganara el PRM. Bien, ahora yo me imagino que ese señor está llevando también esos números al presidente Luis Abinader, que lleva casi 50 viajes en 5 años. Pero eso está bien, el presidente está trabajando en Dubái. Allá el presidente señaló que hay que diversificar. Y ese comentario mío sobre la diversificación también de esa inversión extranjera, que se ve muy en algunos sectores, pero el área agropecuaria agrícola no se ve, en el cuadro no sale. Somos tan poco importantes que no se ve. Sin embargo, el azúcar es un proceso. Hay que procesar 500,000 de quintales de toneladas, o más de 500,000 de toneladas de azúcar que se produce en el país. Hay que procesarla, es una agroindustria. Y así hay muchísimas industrias de refrescos, bebidas no alcohólicas que se producen aquí localmente, pero nosotros podemos producir más fruta, porque ¿por qué no podemos hacer dulce y fruta? ¿Por qué empresas multinacionales del mundo, Goya, qué sé yo, por poner un ejemplo, procesan guayaba qué sé yo, en Puerto Rico o en Guyana, compran coco, buscan por allí? Bueno, pues vamos a sembrar coco. Porque no es hablar nada más, pero que esto no es palabras bonitas, es realidades. No, esto es marco para acciones futuras, marco prometedor para acciones futuras. No, es con realidades. Vamos a sembrar, y vamos a sembrar coco. Pero aquí la industria del coco en la República Dominicana que procesa coco tiene que traer coco de Guyana y traer coco de Tailandia y de Vietnam y qué sé yo de dónde más. Entonces tenemos que aumentar la producción. Frutas. ¿Cómo es posible que nosotros estemos pagando muchas veces un limón tan caro? Tenemos que luchar con el gualombín. Vamos a luchar, vamos a apoyar a los productores. Pero hay que aumentar la producción. Frutas y vegetales que nosotros tenemos aquí, facilidades para producir en abundancia. Y no es que obliguemos a que produzcan tanto que pierdan dinero los productores. Eso se regula, se planifica. ¿Y se planifica por qué? Porque ya nosotros tenemos un turismo aquí muy grande y el colmo sería, y yo sé que sucede, que muchos de esos vegetales frescos los traen importados, libres de pago de impuestos en esos hoteles. Y cortes de carnes vienen libres de impuestos. Entonces también hay que buscar regulaciones de tal forma que la inversión extranjera aquí se pueda derivar a esos sectores agroindustriales y producir nosotros buenos embutidos y producir buenos lácteos. ¿Para qué? Para que el turismo lo consuma. Pero si la calidad va a ser cuestionable, entonces no estamos en nada. Pero yo creo que nosotros, si hay un país que tiene una demanda asegurada de 20 o 25, 30 millones de seres humanos que andan rodando en este terruño anualmente, es un mercado que debe considerarse importante, aunque tengamos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Europa, pero ellos tienen costo alto también de producción, pero tienen calidad. Entonces la calidad los hace competitivos. Nosotros tenemos que diversificar, pero tenemos que diversificar
con competitividad para poder tener beneficios o ser atractivo a la inversión extranjera. Mano de obra calificada, garantizar la energía, justicia digna. La justicia es muy importante para que el inversionista venga. Pero esos sectores acaparan prácticamente toda la inversión que viene al país. Bueno, señores, hoy se cumple un mes de la captura de Maduro. Donald Trump tiene a esos dictadorzuelos, lo tiene al garete. Los de Cuba andan pidiendo cacao, los de Venezuela, tanta pamplina, tanta vacuencia que hablaron estos comunistas y tan cobardes. Ahí están, como se dice en República Dominicana, están pianitos. Tanta plepla, tanta maleza acumulada, tupida y crecida maleza acumulada en estos regímenes. Y todavía está la Bachelet, la comunista Bachelet de Chile, pidiendo o solicitando que la promuevan a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Pero ustedes no se dan cuenta que los izquierdistas no funcionan en ningún lado, que lo que son es un estorbo donde quiera que han gobernado. En República Dominicana, yo he dicho, el único comunista que ha trabajado claro y limpio y bien es Roberto Casá, el señor que dirige el Archivo Nacional de la Nación, que por lo menos ha desentado esa institución y se cree en ella y dan un gran servicio al país también. Pero hay que ver cómo están actuando estos títeres de Venezuela, que nos alegra que República Dominicana abra su control y que ellos están en una apertura, porque la transición, uno sabe que eso no es una cosa de la noche a la mañana, pero están trabajando forzado, porque Washington lo ha ido forzando poco a poco, primero por el petróleo y lo ha ido forzando a tomar medidas que vayan flojando las tensiones en aquella sociedad, porque no es verdad que usted va a tener 1.500 presos políticos allí. Ahora están con la boca, como dicen, tapada. Aquellos guapetones y aquellas guapetonas están hoy calladas. Venezuela parece un entierro, es un funeral. Allí todas aquellas voces están hoy calladas, cabizbajos y como vestidos de luto. Ahora, ese régimen, si no entra en la democracia verdadera, que purgue todas esas acciones vandálicas del chavismo madurismo. Imagínense que Estados Unidos libere a Maduro, porque las pruebas son débiles y allí aparecen jueces que no le mandan a Donald Trump, lo mandan a la jurisdicción del olvido. Se le importa a un buen norteamericano de esto y declara a Maduro libre de cargos. Y Maduro baja para Venezuela de nuevo y reclama su presidencia. ¿Qué va a pasar? ¿Vuelve el helicoide? ¿Vuelve el petróleo para Cuba? ¿O Trump va a pasarle por encima la decisión de ese juez y va a evitar que Maduro llegue a Venezuela? Es decir, Venezuela necesita entrar en un proceso un proceso seguro, confiable de democratización para evitar esos fantasmas. Cuba, eso es una vergüenza. ¿Cómo es que están? Petro llegó cargado de cacao y café como aquellos caciques cuando iban donde los conquistadores, a donde Cortés o a donde Pizarro a llevarle hasta las indias bonitas, se las llevaban, como dicen, en bandejas. Las hijas de los caciques y el oro se lo ofrecían. Y bueno, la Malinche no era la Malinche, era la mujer de Cortés. Y esa era la calieza de Cortés. Ahí viene la Altagracia. En resumen, hay que ver cómo toda esta cortesanía de esta izquierda melódica, izquierda cobarde y mediocre, que no ha podido dejar resultado en América Latina, que no sea el resultado más negativo en los países que han estado ellos al frente. Una verdadera vergüenza. Ver esa Cuba, aquella Cuba, y todavía siguen con esas
esas soflamas retóricas epopélicas, patria o muerte. Ya no, yo creo que ya no dicen venceremos, ya le quitaron el venceremos, pero quedan en patria o muerte, es decir, salvar la patria o morir, pero no garantizan la vencida. Es decir, sabiendo uno en las condiciones que está en Cuba, que Cuba ya es lo más parecido a Haití que hay en América Latina ahora mismo, con el nivel de desajuste económico y de degradación social en que ha caído ese país. Porque es que esa gente no, es que esa revolución ha sido un verdadero fracaso, una contrarrevolución es lo que ha habido en Cuba, igual que en Venezuela. Chávez, creyendo que estaba creando un verdadero, una revolución virtual. Y lo que dio origen fue a una verdadera contrarrevolución. Mira dónde anda Venezuela hoy, dónde anda Cuba y Nicaragua, que está ahí, como quien dice, eso está de relleno, eso es una colitas, son colitas. Irán y todos los regímenes de fuerza, los dictadores acosados por esa política de Trump, que lo tiene prácticamente, no lo tiene humillado y con la bota del yanqui, como dicen, puesta en el cuello, porque así es que hay que tratarlo, porque son unos, ¿cómo diríamos? Son unos inservibles. Eso ha sido la izquierda en América Latina o en el mundo. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de A Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.